El maíz, planta con la que tenemos una relación milenaria. Las antiguas civilizaciones sustentaron en ella gran parte de sus creencias. Con los años, le dieron la forma del sol para convertirla en tortillas. También se transforma en tamales, pozole, tlayudas, sopes, una amplia gama de variantes regionales que son parte esencial de nuestra gastronomía. El maíz y nosotros, unidos por la misma raíz. ¿Por qué tenemos una relación tan cercana con el maíz? Esta celebración arroja parte de la respuesta. Nos encontramos en Aguateno, Chicontepec, un poblado enclavado en el corazón de la Sierra Madre Oriental, en la Huasteca veracruzana. Aquí somos convidados a el Tlamanes, fiesta ritual en honor al maíz. Una de las expresiones que permiten apreciar de forma clara la relevancia cultural de esta planta originaria de nuestro país. La costumbre de Tlamanes o Tlamanilistli es una costumbre ancestral que encuentra su raíz o encuentra su origen a partir de los rituales que se realizan en relación a la vida cotidiana de los indígenas nahuas. Es un ritual de agradecimiento porque la palabra tlamane significa ofrenda y por lo tanto se presentan las ofrendas de las cosechas. Para los pueblos oriundos de México, el maíz es más que un alimento. Está en nuestros huesos. Fluye por nuestras venas. Por ejemplo, en el Popol Vuh, libro de los mayas, es el elemento que permitió moldear a los seres humanos. En la cosmogonía huasteca está asociado a Chicomexochitl, dios hijo de la madre tierra, que tiene la capacidad de retoñar. No importa si es desgranado, de cada semilla siempre surgirá una nueva planta. El maíz renace y garantiza así la supervivencia de las poblaciones. Hacer un tlamana significa estar agradecido con la madre naturaleza, principalmente con las deidades. Unas deidades que nada tienen que ver con el mundo cristiano, sino con el mundo ancestral, o sea, con la forma de pensar, una cosmovisión indígena que deviene de nuestros ancestros y que sigue viva y que se practica todavía en muchas comunidades. Con ello demostramos que nuestra cultura indígena no está muerta. Al contrario, se fortalece cada día. Ahora sé que mi mamá y nos platicaba que ahora sí que el maíz dice que son niños. Son niños, el elote es un niño, dice. Se cuida, ¿verdad? Como el maicito también. Porque dicen que el maicito es cunetze, le dicen en náhuatl. ¿Qué significa cunetze? Niño, bebé. Las comunidades de la Huasteca organizan el Tlamanes cada año, a finales de septiembre, como una forma de agradecer a la Madre Tierra por la cosecha anual. Es una costumbre que ha trascendido de generación en generación. La fiesta comienza una noche antes, con los preparativos de los tamales. Participan hombres y mujeres. Apenas iluminadas por tenues focos, las manos nativas y la masa se funden. Crean estas porciones de manjar envueltas en hojas de maíz. En casos, hierve la carne que impregna el ambiente con su aroma. Este es el platillo central del Tlamanes. El zacahuil, o tamal de 1 metro de largo, aportación gastronómica de la región huasteca.
El zacahuil lleva masa de maíz martajada, condimentada con especias, se rellena de pollo o de cerdo y se guarda en hojas de papatla o de plátano. Se introduce después a un horno de barro, donde una cama de brasas de un rojo muy encendido, lentamente, al cabo de 8 horas, lo harán comestible. Antes de sellar el horno, se arrojan chiles y aguardiente al interior para eliminar las malas vibras. Sirve para se le echa al horno para que alguna persona, hay muchas personas que Está bien. dicen malas vibras, tienen malas vibras para que no se cosa. Entonces el aguardiente para eso sirve y el chile también. Onofre, el coche blanco, el perreo. Bueno. Al día siguiente, en la casa donde se ofrece el tlamanes, comienza la preparación del altar. Temprano, los vecinos se acomiden a las tareas. Es un esfuerzo comunitario. La música es clave en la celebración. La vibración desprendida generalmente de jaranas y violines abre simbólicamente la comunicación con las deidades, a las que se ofrecen rezos, humo de copal, flores, sacrificios. Los asistentes honran al maíz bailando. Chiquitita niña, yo me llevaba por donde hacía devoción. Ajá, sí, ya tenía como 10 años. Sí, ajá, por Xalapa íbamos. Se invitaba a las autoridades que vayamos a bailar, como ahorita estamos bailando. Sí. Ahorita ya tengo 66 años. Y se realiza un bautizo comunitario. Se va a hacer un ruedo de maíz donde se van a acostar los bebés y aquí les decimos el pepentle. El pepentle es como el bautizo ante la iglesia. Aquí también el niño se busca una madrina que no necesariamente lo va a vestir con ropa blanca, sino le va a poner un pañuelo con una velita y el señor que hace el ritual le va a dar una cerita, que es la que se va a ir a prender en el altar. La parte más importante es cuando se representa a la deidad del maíz con un par de mazorcas ataviadas como niños. El tlamanes, una tradición que revela nuestra intensa proximidad con el maíz y su persistencia en el tiempo. Bueno, ahora como que ya no quieren bailar, los niñas van creciendo, ya no quieren. Se cansa, dice. Se es cansado también, de veras. Porque yo les digo, porque hay todo ya, por eso les digo. Antes no había nada, todo seco, todo seco. Si llueve va a haber nada. Cosas, como te digo, si no llueve no hay nada. Pues ya son costumbres de los viejitos, ¿verdad? Son costumbres que se hacen desde hace muchos años. Pues, y ahorita pues ya no se hace como antes. Antes se hacía más grande. Se iban al cerro, llevaban ofrendas. Y ahorita pues ya nomás aquí en la casa. Nuestra idea es involucrar a toda la gente, involucrarla para que todos le rindamos el culto al maíz. Cada año obtengo muy buena cosecha, siembro en promedio 2 hectáreas. 2 hectáreas con la cosecha suficiente para dar de comer a todos los que están aquí y todavía para mantener a mi familia. Entonces creemos que podemos rescatar algunos elementos de la madre naturaleza y que se pueda rescatar la milpa, incluso ya no hay milpa. En México, ningún otro cultivo tiene tanta importancia como el maíz. Es el principal cereal que se produce en comparación con el sorgo, trigo, cebada, arroz y avena. Representa 85% del volumen nacional de cereales.
Se producen casi 8 millones de hectáreas de las 22 millones de hectáreas productivas que tiene nuestro país. La producción anual es de más de 23 millones de toneladas. De estas, 16.8 millones son para consumo humano y autoconsumo. 7 entidades concentran el 64% de la producción nacional: Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Guerrero y Veracruz. En la zona centro y el sur hay una importante presencia de pequeños productores que obtienen el grano para autoconsumo. Destacan Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca y Yucatán. Estas zonas presentan una correlación estrecha con las regiones de alta marginación y pobreza, donde el gobierno federal impulsa apoyos para incrementar el rendimiento de las cosechas. Sin embargo, las 23 millones de toneladas anuales de maíz que se producen en el territorio nacional son insuficientes frente al abasto nacional. A pesar de que aquí nació el maíz, importamos casi una tercera parte de lo que consumimos, principalmente de Estados Unidos, el primer productor mundial del grano con 345.486.000 toneladas métricas. Le siguen China, Brasil y Argentina. En el quinto sitio se encuentra México. El maíz es parte sustancial de nuestra dieta. Aporta 10% de la proteína que requerimos. Es rico en calcio y almidones. Es una planta noble. Su evolución ha permitido disponer de variedades que son sumamente versátiles. Esta es la razón por la que, junto con el arroz y el trigo, es uno de los granos básicos de la alimentación mundial. Crece en suelos diversos y en alturas que van desde el nivel del mar hasta elevaciones de 3.400 metros. Estamos en el área rural de la Ciudad de México, en los terrenos ejidales de Santa Ana, Tlacotenco, en Milpa Alta. Desde aquí se alcanza a distinguir la densa mancha urbana, pero al caminar al interior de las parcelas cambia completamente la perspectiva, el tiempo y la forma de apreciar la vida. Este terreno de 1.3 hectáreas pertenece a Arnulfo Melo, un productor tradicional de maíz que ha decidido continuar con el oficio que le heredaron sus padres y abuelos. Se ha asesorado respecto a técnicas agronómicas que le permiten obtener alimentos de la tradicional milpa, pero con una noción muy clara: perturbar lo mínimo al ecosistema. No emplea agroquímicos ni semillas mejoradas. Destaca que en el país existen tantas variedades que para obtener una buena cosecha solo se requiere seleccionar las plantas adecuadas. En su terreno produce 3 variedades de maíz. El maíz azul por lo regular se ocupa, por cuestión comercial, digámoslo así, pues la tortilla azul, ¿no?, que se maneja y pues es exquisita, deliciosa. El maíz blanco por lo regular lo ocupamos para las festividades y hacer los tamales, ¿no? Y el maíz rojo, que es, digamos, un maíz, una versión light, ¿no?, una versión ligera, porque este maíz lo que te permite hacer es desde un atole, desde un mazapán, desde una tortilla, desde un atole. Entonces, los maíces que aquí tenemos en esta región, pues nos sirven para sustentar nuestras necesidades que tenemos. Las combina con frijol, haba, calabaza y chilacayote. Procura rotar los cultivos y descansar en cada ciclo algunas zonas del terreno. También permite el crecimiento de ciertas flores aromáticas, algunas de uso medicinal. Tenemos el acahual, ¿no? Aquí está el acahual, la perilla, ¿sí?, el nabo blanco, el nabo azul, que el nabo amarillo es la semilla que le dan de comer en la central, que encuentran es la semilla para los pájaros, ¿no? También dentro de la milpa lo que encontramos aquí son los quelites, ¿no? Quelites, los quentoniles y los chivitos. Los chivitos, digamos, es un equivalente a las espinacas. Debido a que su huerto es de temporal,
También ha identificado cómo distribuir la hortaliza para facilitar el aprovechamiento de la humedad en el suelo. Todo esto le ha permitido tener una producción de entre 2 y 3 toneladas de maíz al año. Arnulfo dice que hay otras especies que pueden coexistir en armonía con este lugar. Por ejemplo, serpientes que mantienen al margen a los roedores que puedan dañar los sembradíos. También cuenta con una pequeña población de sapos para los que ha creado un estanque. Cuando tú creas un ambiente sano, o sea, la misma naturaleza igual se va acercando a ti y te va dando opciones, ¿no? Por ejemplo, esta que te digo de los sapos, dije, pues yo nunca pensé, dirías aquí sapos, no, pues sí hay. Arnulfo piensa que el país debe aprovechar de manera más eficiente las cualidades de las variedades nacionales de maíz. Considera que sería un elemento que contribuiría a obtener mejores resultados sin recurrir a tantos agroquímicos. En otras regiones está el maíz palomero, ¿no? El maíz pozolero. Creo que hay diferentes formas. La cuestión es finalmente darle la información al campesino, al productor, para que pueda precisamente vivir de estos alimentos que sean sanos, ¿no? Y que no los hagan dependientes. Si bien la agricultura por sí misma es un reto nacional, para productores como Arnulfo representa no solo sostener una forma de vida, sino la identidad nacional. Pues ahorita con todos estos acontecimientos de cambio climático, la contaminación, enfermedades, una serie de situaciones que estamos viviendo, la misma tecnología, pues el tener esto, pues la verdad es un tesoro, ¿no? Es un tesoro que me heredaron, ¿sí? Que a nuestros abuelos les costó quién sabe cuántos miles de años domesticar y llegar a esto, y que año con año pues se sigue renovando, ¿no? Pero esto te da identidad, ¿no? Que te permite decir pues, un origen, ¿no? ¿Qué tienes, no? ¿Cuál sería tu valor agregado? Que estas tierras también costaron vidas, costaron sangre, que representan pues mucho. Representan alimentación, representan espacio, representan servicios ambientales, se presentan salud y también representan conocimiento. El maíz está presente en nuestro día a día, enriqueciendo en todo momento la gastronomía de las diversas regiones del país. La relación que tenemos con el maíz es sumamente profunda. Podría decirse que nuestra civilización y la planta evolucionamos a la par. Estamos unidos por la raíz. El maíz posee estas formas, propiedades y colores gracias a la labor de nuestros antepasados que durante 8,000 años lo domesticaron y lo convirtieron en un alimento básico. A partir de variedades antiguas de la planta, como el teocintle, una espiga muy delgada y de poco valor nutrimental, pero que con base en la selección de semillas y mazorcas, evolucionó hasta obtener la diversidad de hoy en día. 64 razas y 20 variedades. El maíz, al contrario, el maíz se cambió su genética. El maíz actual ya no tiene nada de teocintle, o sea, es otra especie, es sola, independiente. En cambio, en sus orígenes tiene teocintle y tiene otra serie de pastos en su composición. Escogieron teocintle y otra serie de pastos que fueron cuidando y que fueron hibridizando hasta que llegó a producirse el maíz. El maíz lo hizo el hombre. La intervención de nuestros ancestros para propiciar la evolución del maíz no es un mito. Se ha documentado a partir de hallazgos arqueológicos. De esto puede dar fe el suelo calizo de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, que comparten Puebla y Oaxaca. En la localidad de San José Tilapa, en Coxcatlán, Puebla, se localiza esta enorme cueva. Le llaman simplemente la Cueva del Maíz. Fue una de las zonas de excavación donde, entre 1960 y 1963, el arqueólogo estadounidense Richard Magnish, especializado en agricultura precolombina, encontró rastros de maíz antiguo.
los sometió a pruebas de carbono 14 y descubrió que tenían 5.000 años de antigüedad. Fue la prueba inequívoca de que estos terrenos fueron de los primeros sitios donde las antiguas sociedades domesticaron el maíz y le dieron forma. En estos trabajos participó el connotado arqueólogo mexicano Ángel García Cook. Y tuvimos la suerte de encontrar más de 100.000 restos de plantas preservadas. De estas 100.000 restos de plantas preservadas, había alrededor de 24.000 restos de maíz. 24.000 entre olotes, hojas, tallos, raíces de maíz, granos. Y de esos 24.000 había como 15.000 olotes, o sea, la raspa de maíz que se podía identificar perfectamente. Llevo ya más de 50 años, 54 años trabajando y no ha habido nada como Tehuacán en cuestión de cantidad de material. Se dieron cuenta de que aquellas muestras permitían observar una parte del proceso de evolución del maíz, porque se encontraba aún en estado parcialmente silvestre. Una imagen instantánea de un pasado de interés para la alimentación mundial. Estos olotes que encontramos de 5.200, resulta que tienen más del 50% de tiocintle en su composición y como el 24% o 20% de sea maíz. Entonces es un tiocintle amaizado y no un maíz artesanalizado. Entonces sí tenías razón, o sí es un maíz silvestre, o sea, está en proceso apenas de llegar a ser maíz. En años recientes, estas investigaciones tomaron un nuevo rumbo, ahora con el fin de conocer a detalle la historia genética de la planta. Para ello, desde el 2012, los arqueólogos han colaborado con científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langevio, en Irapuato, Guanajuato, adscrito al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB. Una de las cosas, de las grandes preguntas que surgen en el estudio de esta planta es saber si el proceso de domesticación fue gradual, más o menos cuánto tiempo llevó, si la separación original entre el maíz y su ancestro fue también mano del hombre o fue primero un proceso ecológico que después diera pie a que el hombre aprovechara esa situación y lo manejara. Los últimos estudios genéticos aceptados indican que la fecha en la que el maíz se separó de su ancestro fue hace 9.000 años. Y estas muestras que nosotros tenemos son hace 5.000 años. Entonces nos da una oportunidad magnífica de situarnos en un punto temporal intermedio y ver en ese preciso punto cómo estaba el genoma de esas muestras. La reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, como se ve, es un punto de referencia para la domesticación del maíz. The Tehuacán Valley is so rich in early historical and prehistoric materials, such as this and others, that the whole area really needs to be preserved and protected. El cultivo más significativo de nuestro país se mantiene vivo en nuestras tradiciones, en nuestras mesas, en nuestra esencia. Persiste a pesar de las adversidades. El maíz, un pilar de la alimentación mundial, un regalo de México para el mundo.